igual en las relaciones de la aristocracia, igual se tenía se aceptaba como lo bueno que el aristócrata o el ciudadano fuera el activo en la relación y que al esclavo pues lo violaran, ¿no? O sea, que a él lo penetraran, que ellos siempre fueran los pasivos, porque estaban como para dar ese placer, ¿no? Tiene que ver también mucho con una cuestión pues igual hasta un poco misógina, porque es la cuestión de si eres pasivo, eres, que hasta el día de hoy lo seguimos teniendo, y no nada más en el ámbito homófobo, heterosexista, religioso. No, en la propia comunidad LGBT hasta la fecha se sigue considerando que el pasivo es inferior al activo, porque el pasivo adopta un papel femenino en la relación, lo cual es completamente estúpido, porque una relación gay precisamente, o sea, la idea es que no haya femenino en caso de que sea una relación entre hombres, y en caso de una relación entre mujeres, pues la idea es que es una relación sin hombres. Pero bueno, esta educación que hay, lo que se dice es que pues el pasivo es como el que adopta ese papel femenino, y es como más, como ser femenino y ser mujer es inferior a lo masculino, de acuerdo a este tipo de pensamiento, pues el pasivo es condenado más que el activo, ¿no? Esto tampoco es nuevo, eso en Grecia pasaba, y en el caso de todos, tanto militares como las escuelas, como la vida civil, como con la cuestión de los esclavos, pues eso pasaba, ¿no? O sea, se esperaba que la persona dominante siempre fuera pues el ciudadano y el esclavo fuera el pasivo. Si llegaba a pasar al revés, si un ciudadano, un aristócrata se dejaba penetrar por un esclavo, pues ahí sí ya había una crítica o una burla o una no aceptación como de ese tipo de relaciones, ¿no? Precisamente porque estaba como que rompiendo el estigma, ¿no? Por eso, por ejemplo, como dice Alejandro, ¿no? Que pues el pasivo siempre se considera de sumisión hasta la fecha, o sea, siempre se sigue como considerando como algo sumiso. Lo cual, bueno, pues también, bueno, hay como muchas variantes de la diversidad, entonces pues habrá gente que sí le gusta, gente que no, lo que sea, pero pues más allá de eso sí, ¿no? O sea, al pasivo es como el más gay, ¿no? Como que tú eres menos gay si eres activo, ¿no? Es como que más o menos lo que siempre se anda diciendo, ¿no? Entonces, pues sí, eso viene también desde ahí, ¿no? En el caso de del contexto griego. Ahora, esto que estamos diciendo, pues, lo de la aristocracia, igual se puede vincular a las fiestas, porque, bueno, estamos ahorita a lo mejor pensando en estas relaciones como que de a uno a uno, ¿no? O sea, el maestro le enseña al alumno, el militar con el amante, lo que sea. Pero también tenemos que en la Grecia antigua esto no era necesariamente de uno a uno. En la Grecia antigua había fiestas muy importantes y muy divertidas. Dentro del pensamiento filosófico griego, dentro del pensamiento pues así como que dentro de la cultura había una dicotomía a nivel como pues sí, a nivel de cultura, a nivel de filosofía, que era una dicotomía que se conoce como lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo significaba esto viene de la mitología griega, ¿no? O sea, de Apolo y de Dionisio, que eran dioses con diametralmente formas de ser distintas. En el caso de Apolo y lo apolíneo era la cuestión de la rectitud, la cuestión de la pues no necesariamente de la castidad, o sea, era como la cuestión de por ejemplo de las artes, de la creatividad. Entonces esto iba implicado con cuestiones como pues calcular, cálculos matemáticos, con el arte, con filosofar, con estudiar y todo, ¿no? Dionisio, por otro lado, Dionisio era el dios del vino en Grecia. Y pues el vino no es necesariamente para filosofar, ¿no? O sea, era un dios que se asociaba al éxtasis, a la embriaguez, a la fiesta. Entonces, estas dos como que
partes del ser humano para los griegos eran la parte apolínea y la parte dionisíaca. En términos culturales, en la Grecia antigua, había dos como que periodos, ¿no? O sea, había muchos meses en los que eran los meses apolíneos, que eran los meses para filosofar, para pues hacer matemática, para hacer arte, para hacer la guerra, para lo que fuera, pero también ellos reconocían, o sea, que una parte esencial del ser humano también es la parte dionisíaca, la parte del éxtasis, la parte de la embriaguez, la parte de la fiesta, la parte del vino. Entonces había periodos al año que eran estos periodos dionisíacos. Estos periodos dionisíacos, los griegos, era para tirar la casa por la ventana y para hacer las orgías más grandes e impresionantes que se imaginen, y las pedotas más enormes, y hacían una orgía de todos contra todos, y se embriagaban hasta el fin de la semana, y comían y comían y comían, y muchos dicen que inclusive comían y se vomitaban ahí mismo y volvían a comer, y para eso estaban los esclavos, para levantar el vómito, y se volvían a atascar de comida, y después volvían a hacer una orgía. O sea, eran cosas fuertes, ¿no? Y cosas divertidas, ¿no? Entonces, en este tipo de orgías y en estas fiestas, pues, en muchas, o en la mayoría, pues eran fiestas dionisíacas en donde participaban tanto hombres como mujeres. Pero eso no implica que las orgías fueran heterosexuales, o sea, eran orgías en donde tú podías estar con los chavitos, con hombres. Ahí era donde muchos de los esclavos, o sea, porque obviamente las orgías y todo esto, pues, ¿quién tenía la posibilidad económica y de tiempo para poder realizarlas? Pues los aristócratas, los ciudadanos. Los esclavos, pues ellos no podían armar orgías, ¿no? Ni los pobres, pues no tenían con qué. Entonces las orgías eran en estas grandes, o sea, estas escenas que vemos, ¿no? De estos palacios griegos de mármol, con mesas enormes llenas de uvas y de guisos y de vinos, pues eran porque eran los aristócratas los que se las podían permitir así a ese nivel. Entonces en estas orgías, también, o sea, eran una suerte de fiestas muy raras, porque entre orgía y orgía había filosofía. Entonces ellos filosofaban después y discutían y lo que sea, pero pues igual había una fiesta, ¿no? Entonces había ahí es donde los esclavos verdaderamente pues eran como que utilizados por todos los amos, ¿no? Y las esclavas también y lo que fuera, ¿no? También en muchas de esas fiestas que se hacían como tipo dionisíacas, pero también que eran fiestas como para esto de hacer filosofía y de discutir, había chavitos a los que llevaban, que inclusive a los padres les decían, ¿no? O sea, ¿sabes qué? O sea, tú tienes a tu hijo, ya está como en edad de merecer. Entonces lo invitamos a una fiesta dionisíaca, ¿no? O sea, le invitamos a una fiesta, y en esa fiesta pues nosotros le pagaban así que sean como que un contrato, le pagaban a la familia, al chavito lo llevaban, y pues era así como de, bueno, nosotros lo vamos a llevar y pues le vamos a hacer de todo, y ahí pues también obviamente él va a participar en los debates y en la filosofía, y pues si a alguno de los grandes filósofos griegos pues así que le gusta, pues igual y hasta lo puede meter a una de sus escuelas. Los chavitos que iban, no es una historia triste de que ellos fueran y lloraban porque no querían, no, o sea, eso, como les digo, era tan normalizado en la sociedad griega y era una institución tan común que cualquier persona, pues para ellos era normal. O sea, no era una cuestión como de que lo estuvieran vendiendo o que lo estuvieran prostituyendo, era una cuestión simplemente como de un arreglo para que participara en una fiesta, pero era una cuestión muy normalizada, y los chavitos pues así ellos iban y normal, ¿no? O sea, la gran mayoría de las veces ahí era donde perdían la virginidad, y después entraban a las escuelas ya de filosofía o a las academias militares. O sea, eso era algo como muy natural. No estamos hablando de una cuestión ahí como delincuencial, ni mucho menos, ¿no? O sea, era como muy normal ese tipo de fiestas, y en ese tipo de orgías y de fiestas pues es donde se también, bueno, los que sí no iban como por mucha voluntad eran los esclavos, ¿no? O sea, estos chavitos a los que llevaban, estamos hablando de personas libres, o sea, de personas de ciudadanos, ¿no? O de futuros ciudadanos. Ellos eran los que iban así con este tipo de arreglos que les comento. Los demás pues eran como que esos esclavos, ¿no? Dice comentar lo que nos han puesto aquí en el chat. Dice Ángel que todos han pasado, bueno, dice Ángel que, bueno, en el caso del ejército, que pues sí, obviamente, ¿no? O sea, que los amantes
¿Cómo no iban a tener amantes? En primera, si solo era entre hombres, y que además, si tu pareja estaba en el campo de batalla, pues era defenderlo o vengar su muerte, ¿no? Si ya lo habían matado, pues sí, pues era vengar su muerte o irte a morir con él. O sea, al final, pues sí, era dar todo. Era dar todo, y la idea era que sí, o sea, tú puedes querer mucho a tu patria y lo que sea, puedes dar todo por la patria, pero al final por la patria puede que desertes y te eches a correr, pero por el que no vas a desertar es por tu amante, porque pues él está ahí. Entonces esa es como parte de la estrategia, ¿no? Y bueno, también dice que en la actualidad el rol de pasivos, que ya es una cuestión de dudarlos, porque hay pasivos muy posesivos. Sí, es como lo que actualmente se llama el power bottom, ¿no? O el pasivo dominante, una cosa así, ¿no? O sea, que es como soy pasivo, pero yo pues, casi que te violo, ¿no? Y las bacanales y las saturnales, que también nos dice Ángel, que las saturnales y las bacanales, Saturno es un dios latino, y las bacanales también se daban en Roma. Eso es lo que les decía comentábamos hace ratito, que precisamente es la adopción de la cultura griega por parte de los romanos, como pues romanizan y latinizan a todos los dioses griegos, y también parte de la cultura es esto, y pues así que las horchatotas que armaban los griegos, pues después obviamente a los romanos les gustó y pues también las armaron, pero no eran dedicadas a Dionisio, sino a Saturno, ¿no? Y las fiestas no eran, o sea, eran esas bacanales, pues las bacanales, o sea, es lo mismo, o sea, es básicamente como la misma cultura, pero es cómo se expande ese tipo de cultura y ese tipo de fiestas, ¿no? A otros lares, y cómo los romanos las adoptan, y también los romanos después pues empiezan a hacer sus horchatotas, ¿no? Entonces, para seguir hablando vamos a vincular un poco, porque de esta suerte de horchatas que se hacían y de estas fiestas dionisíacas, tenemos que eso se dice, ya quién sabe si era cierto o no, pero sí se dice, o se tiene, la verdad es que no sé qué tan comprobado está o no, pero en una de esas fiestas dionisíacas sí, escuchan, creo que sí, ya se está escuchando. Tuvimos un pequeño corte, una disculpa. Espero que se esté escuchando, pero bueno, les estaba comentando que en una de esas grandes fiestas dionisíacas que se daban, pues se dice que en una de esas fiestas una mujer se embaraza, ¿no? Porque como les digo, o sea, eran fiestas donde participaban todos y se daban entre todos. Entonces, que a partir de una de esas fiestas nace una persona que se convertiría en uno de los grandes íconos de la cultura griega, por un lado, de la cultura militar, por otro lado. A partir de él, todos los grandes conquistadores van a tomarlo como ejemplo y van a querer ser como él, y también de la cultura gay después, ¿no? Y estamos hablando nada más que de Alejandro Magno, al que teníamos obviamente que dedicarle unos minutos aquí, porque pues es algo muy importante. Alejandro Magno, este es macedonio, como les decía, o sea, la cultura griega son como muchas ciudades-estado. Entonces, pues está Atenas, está Esparta, hay otra que se llama Macedonia, que en Macedonia es, o sea, otra región de Grecia, pero es igual a la cultura helenística, a la cultura griega. Y este señor es, pues nace en una de estas cosas dionisíacas, y desde niño, él cuando es niño, su papá, que era Filipo de Macedonia fue un rey pues macedonio, bueno, un gobernante macedonio,
que expandió a la Macedonia en todo el mundo griego. O sea, él conquista todas las ciudades griegas, todo lo que es Esparta, Atenas, Lesbos, todo eso lo conquista, lo pone en su imperio. Y después tiene a Alejandro, que estaba destinado como a expandir ahora el imperio griego hacia las afueras, ¿no? Hacia el exterior. Desde que era niño, Alejandro pues obviamente fue